Hoy, tomemos un tiempo para reflexionar juntos sobre la palabra de Dios con el sermón titulado, Solo lo que viene de Dios es genuino. Hay muchas falsificaciones en este mundo. ¿No llama la gente del mundo imitaciones a este tipo de artículos? Desafortunadamente, la gente hace imitaciones que se parecen mucho a los productos originales y genuinos para venderlos a un precio muy bajo. Esto hace que muchas personas se confundan sobre el valor y la apariencia de los productos falsificados, porque se parecen mucho al producto original. Por lo tanto, el gobierno ha adoptado una firme postura legal para abordar todo este tipo de productos y los ha considerado ilegales a fin de proteger su imagen nacional. Se dice que, hoy en día, existen numerosos artículos de imitación en el mercado, desde bolsos de lujo hasta ropa, así como todo tipo de equipamiento deportivo, con imitaciones que se asemejan a los productos auténticos y que se difunden en cualquier categoría posible. Lo mismo puede decirse de lo que está sucediendo entre las iglesias hoy en día. Puesto que hay más falsas que verdaderas, ¿cómo es tratada la verdadera? Es tratada como si fuera falsa. Por lo tanto, hoy explicaré algunas formas de distinguir la iglesia legítima de las falsas. ¿No está en juego la vida eterna? Puesto que de esto depende la vida eterna, no una vida temporal y limitada, deben haber establecido claramente la fe y los estándares para distinguir correctamente entre la iglesia auténtica y legítima y las falsas. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre la iglesia auténtica establecida por Dios y las iglesias que son imitaciones? ¿Cómo nos guía la Biblia con respecto a este asunto? Echemos un vistazo al libro de Jeremías capítulo 5 versículo 10. Jeremías capítulo 5 versículo 10. Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. ¿Qué nos manda Dios que hagamos con las cosas que no le pertenecen? Nos dijo que nos los quitáramos. ¿No significa esto en última instancia que debemos destruirlas? Estas palabras significan que todo lo que no le pertenece a Dios debe ser cortado y destruido. Sigamos con el Evangelio de Mateo capítulo 15. Echemos un vistazo al capítulo 15 versículo 13. Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, ¿qué será de ella? Será desarraigada. La Biblia nos enseña que todo lo que no proviene de Dios será desarraigado, cortado y destruido. Sigamos con el capítulo 5 de Hechos. Echemos un vistazo a Hechos capítulo 5 versículo 34. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué pasará? Se desvanecerá. En otras palabras, si no proviene de Dios, acabará destruyéndose a sí mismo. Versículo 39. Mas si es de Dios, no la podréis, ¿qué? Destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios.
Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aquí también se nos enseña que, si proviene de Dios, es decir, si pertenece a Dios, es genuino y auténtico. Pero si no lo es, naturalmente revelará su identidad con el tiempo, y todos los que le siguieron se dispersarán con el tiempo. La Biblia explica esta lección diciendo, si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Seguramente colapsará. La Biblia nos explica que solo lo que proviene de Dios es auténtico, y a menos que sea aprobado, reconocido y designado por Dios, inevitablemente será destruido. Así como hay artículos auténticos y falsos, es decir, imitaciones, en este mundo también hay iglesias auténticas y falsas. ¿Cómo debemos discernir y distinguir entre ellas? En primer lugar, el nombre de la iglesia que se origina de Dios debe ser exacto. ¿Qué nombre debe llevar? Abramos el capítulo 1 de Primera de Corintios para ver la evidencia de la Biblia. Veamos qué iglesia ha declarado Dios que es la iglesia auténtica, que Él estableció volviendo al libro de Primera de Corintios capítulo 1 versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, donde, la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia de Dios en Panyo, la iglesia de Dios en Seúl, la iglesia de Dios en Nueva York, la iglesia de Dios en Los Ángeles, la iglesia de Dios en Perú, la iglesia de Dios en Ghana, la iglesia de Dios en Ciudad de Cabo, la iglesia de Dios en Corinto. El único nombre que puede considerarse legítimo es el de iglesia de Dios. Sin embargo, hay casos en los que algunas personas roban este nombre. Sin embargo, en primer lugar, el nombre debe ser sin duda la iglesia de Dios. Entonces, ¿quién debe ser el fundador? Si el fundador es un pastor o algún individuo, esta no puede ser la iglesia de Dios genuina. ¿Hay alguna otra alternativa? Echemos un vistazo al libro de Hechos capítulo 20 versículo 28. Hechos capítulo 20 versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó. ¿Qué hizo con su propia sangre para la iglesia? Él la ganó, es decir, la obtuvo. No es lo mismo que decir que Dios la estableció, la cual él ganó por su propia sangre. En otras palabras, Hechos capítulo 20 explica que Dios les ordenó cuidar de esta iglesia. La iglesia de Dios, establecida por Dios, debe tener seguramente a Dios como su fundador. Dediquemos ahora algún tiempo a examinar este asunto con más detalle. Echemos un vistazo al Salmos capítulo 102 versículo 16. Por cuanto Jehová habrá edificado en otras palabras, ¿qué establecerá él? Sión. ¿Quién estableció a Sión? El término Sión se usa en el Antiguo Testamento, pero dicho de manera sencilla, Sión es la iglesia. ¿No se refiere a la iglesia que guarda las fiestas solemnes de Dios? Entonces, ¿quién se dice que la estableció? Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto. Así lo expresa la Biblia. Por lo tanto, la verdadera iglesia de Dios debe tener seguramente a Dios como su fundador. ¿No están de acuerdo? Hace 2000 años, Jesús mismo vino a esta tierra para establecer la iglesia de Dios,
y predicó el Evangelio a través de los 12 discípulos, como Pedro, Juan y Santiago. Eventualmente, dentro de la historia del Evangelio, el apóstol Pablo, que había estado practicando el judaísmo, se convirtió a la Iglesia de Dios, ¿no es así? La iglesia de la que formaban parte todos los apóstoles y profetas de la iglesia primitiva era la Iglesia de Dios. ¿De qué iglesia además de la Iglesia de Dios formaban parte? Debe darse cuenta rápidamente de que cualquier otro nombre es rotundamente incorrecto en primer lugar. Sin embargo, la gente suele cometer el error de pensar que si a una iglesia se le da un nombre aparentemente apropiado, entonces también debe ser una buena iglesia. Para todos, sin duda, todos los criterios para la autenticidad de la verdadera iglesia se encuentran en la Biblia, así que si solo se fijan en eso, seguramente encontrarán la respuesta a qué iglesia es la verdadera iglesia. También hay una tercera condición. La primera fue el nombre de la iglesia y la segunda fue el fundador de la iglesia. Tercero, ¿qué verdad se enseña en la iglesia? Necesitamos confirmar esto. La verdad que se enseña en la iglesia debe alinearse con las enseñanzas de la Biblia. Si hay algo que no se alinea con las enseñanzas de la Biblia, entonces esa iglesia es una iglesia falsa. Por lo tanto, podemos entender fácilmente que cualquier iglesia que se desvíe del mandamiento, no añadan ni quiten, es una iglesia falsa que no ha sido establecida por Dios. Confirmemos hoy si una iglesia es una iglesia que Dios ha establecido o si es una iglesia falsa, basados en la enseñanza del día de reposo que guardamos o en el culto dominical observado por otras iglesias. Vayamos al libro de Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4 versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Cómo es testificado Jesús según Isaías capítulo 9? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, ¿quién? Dios fuerte, Padre eterno. Él vino a esta tierra en la carne para desempeñar el papel del Hijo de Dios. Además, ¿por qué Dios dio ejemplo a sus hijos en esta tierra? Dijo que dio ejemplo para que hiciéramos lo que Él había hecho por nosotros. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia sobre la ordenanza que llevó a cabo para servir de ejemplo? Nos enseña que Él guardó el día de reposo. ¿Significa esto que debemos guardar el día de reposo o no? No es la razón por la que Jesús dio el ejemplo de guardar el día de reposo para enseñarnos que debemos hacer lo que Él había hecho. Sin embargo, hoy en día, muchas iglesias afirman creer en Jesús, pero se desvían de la ordenanza del día de reposo. De hecho, la mayoría de las iglesias de hoy observan la práctica del culto dominical. Algunos pueden afirmar, la ley del día de reposo fue abolida, no hay necesidad de guardarlo. Con este tipo de razonamiento engañoso, intentan diluir la importancia del día de reposo. Dios no necesita guardar el día de reposo. ¿No estarían de acuerdo con esta afirmación? ¿Creen que a Jesús se le prohibiría entrar en el cielo si no guardaba el día de reposo? No. Entonces, ¿por qué hizo eso? ¿No fue para que comprendiéramos la importancia de guardar el día de reposo, que Él vino en la carne y dio ejemplo de caminar por esa senda? Entonces, si una iglesia afirma creer correcta y verdaderamente en Jesús, ¿qué enseñanzas deben ser parte de la verdad que se enseña en esa iglesia? Si falta alguna enseñanza bíblica, ¿es esa iglesia auténtica o es una falsificada? Pido disculpas por utilizar un término tan mundano. Hablo así para que sea más fácil de explicar, así que por favor comprendan este asunto y tómenlo en serio. Como la falsedad se ha vuelto tan desenfrenada en este mundo, el sentimiento de culpa de la gente hacia ella se ha desvanecido. Vivimos en una época en la que la conciencia de que algo anda mal, a pesar de estar mal, ha desaparecido. Sin embargo, podemos alcanzar nuestra esperanza de vida eterna si cometemos el error de confiar en enseñanzas falsificadas. ¿Se nos puede conceder el reino eterno de los cielos que deseamos? ¿Podemos obtener el perdón de los pecados? ¿Podemos alcanzar la salvación? Nada de eso es posible.
Puesto que Dios nos instruye repetidamente que no se puede lograr nada a través de las falsificaciones, debemos seguir las enseñanzas de la Biblia. También debemos darnos cuenta de que todo lo que no esté alineado con la verdad de la Biblia no es sembrado por Dios y, por lo tanto, nunca podrá conducirnos al reino de Dios. No importa cuán creíble, impresionante o espléndido pueda parecer un lugar, debe contener la verdad de Dios en su interior. Por lo tanto, hoy, la razón por la que ustedes y yo observamos el día de reposo es porque va de acuerdo con las ordenanzas de Dios. A continuación, echemos un vistazo a otra enseñanza importante, la Pascua. Lucas capítulo 22. Una iglesia sin el día de reposo puede describirse simplemente como una iglesia sin salvación. Veamos el libro de Lucas capítulo 22 versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre, que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces se los mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Creen que Jesús no puede entrar en el reino de los cielos si no celebra la Pascua? Jesús, quien es Dios, es nuestro legislador. ¿No es el Altísimo, que está por encima de todas las leyes, nuestro Dios? Dios no es alguien que se rige por la ley, Él está en la posición más alta sobre todas las cosas. Sin embargo, para dar ejemplo a sus hijos y hacer que lo guardemos, dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Cuando llegó el tiempo señalado, se sentó con los apóstoles y celebró la santa ceremonia de la Pascua. Sin embargo, aunque hay innumerables iglesias que proclaman, creemos en Jesús, y la Biblia es una verdad inmutable, ¿hay alguna iglesia hoy en día que guarde la Pascua? Es muy extraño. Aunque está en la Biblia, ¿por qué no lo practican? Sin embargo, dicen que pueden recibir la salvación. Nos encontramos con tantas personas que hacen una declaración tan absurda. Dios no tenía que venir a esta tierra y celebrar la Pascua ni el día de reposo. En cambio, podría haber ordenado simplemente a la humanidad, todos ustedes deben celebrar la Pascua mientras que yo no tengo necesidad de hacerlo. Sin embargo, Él dio constantemente un ejemplo al conmemorarlos para asegurarse de que nosotros hiciéramos lo mismo. La razón por la que guardó el día de reposo fue para darnos un ejemplo a seguir. Lo mismo ocurre con la Pascua. Pasemos al versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, ¿qué debemos hacer? Haced esto. En lugar de decir, no hagan esto, dijo, hagan esto, en memoria de mí. La Pascua es la ordenanza de Dios que Él nos ordenó observar, no es algo que pueda pasarse por alto. Por eso el apóstol Pablo, quien más tarde se convirtió del judaísmo y se unió a la Iglesia de Dios, dejó un importante mensaje. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias. Mencionó la escena en el capítulo 22 de Lucas exactamente como es cuando escribió este mensaje en el capítulo 11 de Primera de Corintios. Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y Él nos ordenó claramente que hiciéramos esto. Sin embargo, hoy en día, hay numerosas iglesias que solo llevan la palabra iglesia en su nombre, sin practicar los mandamientos de Dios. Según las enseñanzas del capítulo 5 de Hechos, ¿qué les ocurrirá naturalmente a estas personas? ¿Qué dijo Dios que sucedería con todo lo que Él no plantó? Todos serán desarraigados. Caerán y se romperán. Todos serán destruidos.
Sin embargo, si su propósito o actividad proviene de Dios, nunca podrán detener a estos hombres, ninguna fuerza, por fuerte que sea, puede destruir este lugar. Hermanos y hermanas, con una plena comprensión de esto, debemos ofrecer gracias eternas y gloria al Padre Celestial y a la Madre Celestial por guiarnos a la verdadera iglesia que está llena de la verdad de Dios. Todos hemos venido a este lugar en busca de la verdad. Entonces, entre muchos, surge la pregunta, ¿por qué la Iglesia de Dios ora en el nombre de Cristo An-Sang-Hong en lugar de en los nombres de Jehová o de Jesús? Hermanos, ¿existe o no alguna enseñanza bíblica sobre cómo orar? Sí, la hay. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué otro nombre además de Jesús aparece? ¿En qué época aparece? En la época del Espíritu Santo. Debemos orar y ser bautizados en el nombre de Jehová en la época del Padre, en el nombre de Jesús en la época del Hijo y en el nombre nuevo de Jesús en la época del Espíritu Santo. Esto es lo que Mateo capítulo 28 nos ilumina. Si algunos no lo hacen, ¿a quiénes están mostrando ser? Puedo ver que son imitaciones. Para la iglesia que sigue esta enseñanza, podemos decir, esta es la iglesia que Dios ha establecido y plantado. Ustedes y yo ciertamente debemos ser capaces de discernir este asunto. Veamos el capítulo 51 de Isaías. Isaías capítulo 51 versículo 11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a, ¿dónde? Sión cantando. La Biblia registra que el lugar donde entran todos los que son salvos por Dios se llama Sión. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. ¿A dónde van las personas que fueron salvadas por Dios? A Sión, la ciudad de las fiestas solemnes de Dios. Por esta razón, ¿dónde nos guía el profeta Jeremías para entrar en Jeremías capítulo 4 versículo 5? Nos recuerda que es el refugio de salvación preparado por Dios, donde deben ir todas las personas del mundo entero. Todos, teniendo todas estas cosas en cuenta, debemos enseñar y dar a conocer las características de la auténtica Iglesia de Dios, así como la verdad de Dios, a todas las personas del mundo que siguen andando por el camino equivocado de la fe y practicando creencias tergiversadas. No me interesan los bolsos de lujo, pero los busqué por curiosidad por la cantidad de noticias que circulan hoy en día sobre los auténticos y los falsificados. ¿Cómo se puede identificar un bolso auténtico? Primero, el cuero debe estar rígido. Esto es según los expertos. Si el cuero es suave y liso, hay entre un 80 y un 90% de posibilidades de que sea falso. No sé mucho sobre cuero. Para ser sincero, no tengo mucho interés en los bolsos de mujer. Sin embargo, ahora que han descrito algunas formas de distinguirlos, se me ocurrió, si considero estos aspectos, podría ser capaz de diferenciar hasta cierto punto entre lo que es genuino y lo que es falso. Aunque esta no es la única forma de diferenciar entre los dos, parece que hay bastante información general disponible en el mundo con respecto a este asunto. Puesto que la Biblia distingue entre las palabras verdaderas de Dios y la falsedad, debemos dar gracias y gloria eternas al Padre y a la Madre Celestiales por guiarnos por el camino de la salvación eterna y la vida eterna en la verdadera Iglesia, que entrega la verdad absoluta de Dios. Veamos Isaías capítulo 33 versículo 20. Está escrito que todos los redimidos entrarán en Sión. Entonces, ¿por qué van a Sión? Veamos el capítulo 33 versículo 20. Mira a Sión, ciudad de nuestras fiestas solemnes, tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte. ¿Dónde registra la Biblia que Dios habita con nosotros? En Sión.
Entonces, ¿qué significa esto para una iglesia que no guarda las fiestas solemnes? ¿No pueden entenderlo de inmediato? Es una falsificación. ¿Dios no habita allí? La Biblia testifica que Dios habita con nosotros y se convierte en nuestro fuerte en Sión, donde se guardan las fiestas solemnes. Lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, el mismo, que hará él, nos salvará. Se dice que Dios salvará a su pueblo en la iglesia llamada Sión, donde se guardan las fiestas solemnes. Sin embargo, si una persona que ni siquiera ha venido a Sión dice, soy salvo, puede considerarse como un caso de alguien que se contradice. Aunque confíen en su propio anuncio, nunca podrán recibir la gracia de la salvación concedida por Dios. Hoy, a través de la Biblia, somos capaces de discernir y distinguir fácilmente la auténtica iglesia que Dios ha establecido. Dios dijo que vendría a esta tierra para darnos entendimiento, capacitándonos para discernir la verdad por nosotros mismos. ¿No estarían de acuerdo en que es porque se nos ha dado este entendimiento y sabiduría que hoy, ustedes y yo somos capaces de discernir lo que es genuino de lo que es falso? Mientras practicamos esta sabiduría, no apaguemos el candelero de la salvación que Dios nos ha concedido, sino sigamos diligentemente el camino del Padre y de la Madre hasta entrar en el reino eterno de los cielos, para que todos los miembros de Sión puedan participar de la gloria y la alegría del gran banquete de la salvación que Dios nos ha preparado. ¿No registró el profeta Jeremías en las Escrituras que nuestra salvación viene de Dios? Hemos recibido la salvación de Dios Elohim, que son el Espíritu y la Esposa, y todos hemos entrado en la iglesia, que observa y practica todas las verdades que Dios ha plantado. Por lo tanto, nunca perdamos nuestra salvación, ni lo dudemos. Al contrario, mantengamos nuestra confianza, y nunca perdamos nuestro orgullo de asistir a la iglesia auténtica y prestigiosa que somos hoy. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.